Mi nombre es Rosa Mahfouz, soy psicóloga, trabajo hace muchos años en el municipio en el ámbito de salud y desde hace muchos años venimos desarrollando la experiencia de acompañar personas en situación de aborto. Empezar a hablar de la creación de las consejerías pre y posaborto implica empezar a hacer memoria y hacer un poco de historia y situar también algunas condiciones de ese contexto, de qué sucedía en esos momentos. Estamos hablando de una experiencia de hace casi 20 años que se viene desarrollando y con muchos saltos que se fueron dando cualitativos en todo este tiempo. En ese momento, una de las cuestiones que más atravesaba la problemática del aborto inseguro tenía que ver con la penalización, la criminalización, que no estaba solamente asociada o vinculada al campo jurídico, que tenía un impacto muy fuerte en el modo de mirar el aborto como algo sancionable, cuestionable, como algo cuestionado socialmente, tenía una sanción social muy fuerte. Y esto también hacía que en el ámbito de la salud las respuestas que se dieran fueran la expulsión o prácticas vinculadas a malos tratos, violencias obstétricas y prácticas crueles hacia las personas que ante alguna situación tenían que recurrir al sistema de salud. Y en ese momento se fueron dando algunas condiciones de posibilidad, fue habiendo como un cruce de distintas condiciones, fue un clima de época que también propició el surgimiento de las consejerías. Por un lado, cada una de nosotras venía con sus experiencias personales y profesionales previas, muchas veces también atravesadas por estos relatos y estas experiencias de mujeres que habían sufrido mucho en alguna circunstancia la violencia del sistema de salud. En ese momento también surgió el primer protocolo de atención posaborto como una herramienta ministerial que ponía la palabra aborto dentro del campo de la salud. Empezamos a hablar de los abortos inseguros como un problema de salud. También a nivel regional contábamos con algunas experiencias como la experiencia uruguaya que marcaba un camino, marcaba una orientación. Y también se fue dando que estábamos trabajando en Morón, que en Morón había un escenario propicio para empezar a poner sobre la mesa cómo empezar a garantizar y cómo seguir garantizando esos derechos fundamentales que no estaban siendo mirados. En aquellos momentos, para poder empezar a sacar de la clandestinidad del aborto y también nuestras prácticas en relación al aborto, tuvimos que empezar a elaborar una serie de estrategias y a tejer redes que mirando retrospectivamente no fue algo planificado, fue el modo en que fuimos construyendo esa legitimidad tanto en lo que tenía que ver con los acompañamientos a las personas en situación de aborto como también en relación a nuestras prácticas y que nuestras prácticas no quedaran limitadas a lo que sucedía puertas adentro de un consultorio. Y una de las maneras de legitimarlo en principio fue pudiendo hablar entre compañeras dentro de los equipos de salud. Empezamos a encontrarnos con las vivencias y las experiencias personales de otras compañeras que tal vez manifestaban una posición adversa a lo que podría llegar a ser la legalización, pero que habían vivido situaciones muy cercanas o situaciones personales donde el aborto formaba parte de sus vidas. Y empezar a ubicar que el aborto era un problema de la cotidianeidad nuestra, que no era algo ajeno, empezó a generar mucha legitimidad. Y también empezamos a articular con otras áreas, con el área de género fue una alianza en ese momento estratégica y muy cercana, con un acompañamiento muy cercano para que se pudiera desarrollar y empezar a tomar forma
lo que eran las consejerías pre y posaborto como parte de una política pública local. Para nosotras fueron pilares fundamentales el acompañamiento y la articulación con distintas organizaciones de mujeres, con organizaciones feministas, acá en el oeste, con Mujeres al Oeste. Zulema Palma sigue siendo una maestra y una referente para nosotras. También con Conurbanas, que fue otra de las organizaciones con las que empezamos a articular. Y esa articulación, por un lado, nos brindó una capacitación técnica que no teníamos, porque no era una capacitación que estuviese disponible en el ámbito académico. Hablar de misoprostol era algo que circulaba de boca en boca, pero no había mucha evidencia científica en ese momento circulando. Y tuvimos esa capacitación técnica y empezamos a construir evidencia, pero también creo que lo fundamental que nos aportó la articulación con las organizaciones de mujeres fue un posicionamiento político que empezó a ubicar que nuestras prácticas estaban mucho más vinculadas a prácticas de cuidado que a prácticas de control, como venía sucediendo anteriormente y muy vinculado al modelo hegemónico de la salud. Mi sensación en el momento de la sanción fue, creo que como la de muchísimas, una alegría enorme, una emoción enorme, y también poder sentir que éramos parte de esa historia colectiva y que éramos actoras de un momento histórico que marcaba un antes y un después. Un antes y un después en el que pasara lo que pasase, eso era irrevocable. Elegí traer el pañuelo porque implica la condensación de un montón de sentidos. El pañuelo representa un lazo colectivo que se fue generando y que cuando en ese momento de los festejos por la legalización empezamos a decir que somos marea, ese es el sentimiento colectivo. Hay algo que atraviesa lo individual y que trasciende lo individual. 20 años sosteniendo derechos. Soy Natalia Scoward, soy médica generalista, soy médica del municipio de Morón ya hace muchos años, casi 20, y actualmente soy la directora de Salud y Territorio, donde en ese momento se entendía que el aborto en Argentina era ilegal, salvo excepciones. Y ahí en esa informalidad las mujeres, por ejemplo, llegaban a los espacios por el boca a boca, es decir, alguna otra mujer que había pasado por el dispositivo le cuenta a una familiar, a un conocido, preguntaban por el nombre de pila de alguna de nosotras, cuando entraban a la consulta no había nada escrito, eran todas las atenciones y el abordaje era de manera verbal. Cuando indicábamos prácticas como una ecografía necesaria para ese momento, al no poner el motivo de esa ecografía, exponíamos a las mujeres a tener que pasar por estos preconceptos y prejuicios a veces de los profesionales. Todos estos eran los obstáculos que nosotras como equipo, pero fundamentalmente las mujeres que venían a pedir esa interrupción del embarazo, era lo que venían sufriendo. En el momento que llegaba la mujer con esa decisión, a veces era una decisión que tenía ya tomada, otras veces eran miedos, dudas y demás, la posibilidad de trabajar interdisciplinariamente y que esos equipos estuvieran conformados por distintas disciplinas dentro del campo de la salud nos permitía abordarlo de manera integral y poder acompañar en la decisión que tomara, ya sea continuar, no continuar y demás. Nosotras, hablo en femenino, éramos todas en ese momento mujeres, los distintos equipos que funcionábamos en atención primaria,
fuimos constituyendo redes también, ¿no? Entre nosotras, con organizaciones que nos fueron enseñando, capacitando y también haciéndonos entender con el mismo marco legal con el cual laburábamos antes, que el aborto en realidad en Argentina era legal, ¿no? Y que nuestra responsabilidad como trabajadoras de la salud no era acompañarlas solo en el antes y en el después, sino durante todo ese proceso de interrupción del embarazo. Y es ahí donde inclusive nos cambiamos el nombre. Dejamos de llamarnos Consejería Pre y Posaborto para llamarnos Atención de la Mujer en Situación de Aborto. Toda esa informalidad a la cual estábamos sometidas como equipo, pero también a las mujeres que accedían, empezó a formalizarse. Entonces ya no tenían que venir solo por el boca a boca, sino que empezó a haber folletería municipal puesta en cada una de las dependencias municipales y difusiones en medios audiovisuales y gráficos. Ya la mujer no tenía que andar buscando ecografías por algún lado, sino que además teníamos turnos protegidos en los mismos centros de salud para que pudieran acceder a eso, y además con profesionales que entendían que solamente tenían que hacer la ecografía sin poner preconceptos y prejuicios ante eso. En todo este proceso surge la ordenanza municipal, una ordenanza que tuvo como eje fundamental legitimar y dar un valor agregado y un reconocimiento municipal a estos espacios de consejería, que implicó no solamente legalizarlos, ¿sí?, legitimarlos, sino también poner recurso económico en función de eso. Y llegamos a ser uno de los primeros municipios en la provincia de Buenos Aires que hizo la compra pública de misoprostol para interrupciones voluntarias del embarazo. Y en todo ese proceso es como se transformó en una política pública aún y muchos años antes del surgimiento de la ley. Pasamos de ser algunas experiencias así como aisladas, como Rosario, Morón, a que empezaran de a poco a otros equipos de otros territorios a conformarse como garantes, ¿no?, de ese derecho de acompañar a las mujeres. Nosotros, por ser uno de los municipios como pioneros, fuimos gran parte acompañantes, capacitadores de estos equipos. De hecho, hubo una jornada acá misma en el teatro, hace varios años atrás, donde distintos equipos de distintos territorios de la provincia de Buenos Aires y aún en la ciudad autónoma de Cava, venían, muchos de ellos ni siquiera bajo conocimiento de su propia Secretaría de Salud o municipio. Hubo, no voy a decir quiénes, pero hubo municipios que nos pedían además ni siquiera estar nombrados en el programa de esa jornada por miedo a represalias y demás. Ese día acá en Morón, para el conurbano bonaerense también fue un hito acá en el teatro. Además también dentro de lo local fue un momento de unión con el segundo nivel. Nosotros tenemos también nuestro hospital municipal donde siempre mantuvimos cierto vínculo, pero se afianzó y se fortaleció a partir de esa jornada. Y nuestra ordenanza municipal además dio origen a que en la provincia de Buenos Aires se legitimen las consejerías pre y posaborto, una idea promulgada y propiciada por nuestra diputada nacional Mónica Macha. Es así como no solamente como equipos ayudamos a que otros se conformen fuera de nuestro territorio moronense, expandiendo nuestras fronteras, sino que también, además, otras mujeres o personas con capacidad de gestar han venido de otros territorios y hemos tenido experiencias hasta de fuera de la provincia de Buenos Aires y otros lugares. Cuando logramos la ley fue un conjunto de emociones. Veníamos después de 2 años que nos quedamos ahí con las ganas de que eso suceda y estábamos en pandemia y a pesar de las restricciones que teníamos, con barbijo, con alcohol en gel, estuvimos toda esa noche en la vigilia, yo en lo personal, junto con mis compañeras de ruta moronense, y en el momento que dieron la cantidad de votos positivos y anunciaron que esta ley se concretaba, la emoción incontrolable de algo anhelado durante muchos años, no solamente como mujer, sino también como trabajadora del sistema público, y después de que de tantos años escuchar tantas historias fuertísimas de esas mujeres, sentí que había
sido un pago se pagó esa deuda. También la responsabilidad de como trabajadoras del Estado y por elección laburar y trabajar en la salud pública, una responsabilidad enorme. Veníamos garantizando derechos, pero una ley nos pone con otra responsabilidad. Nos tenemos que constituir y sentir como funcionarias y funcionarios públicos que somos, y nos pone en un lugar donde no podemos dar marcha atrás. Aún hoy, con vientos y con peligros, ¿sí?, que se vienen dando de retroceder en muchos derechos conquistados, creo que los trabajadores de la salud y trabajadoras de la salud tenemos una responsabilidad mayor de que hacia atrás no se puede ir. Este es un librito que es un pedacito de esa historia, de ese hito histórico en el cual siento que fui contemporánea. En lo personal, uno de los regalos más grandes que me dio la gestión de Morón fue poder ser parte de estas expositoras y expositores que estuvimos en el Congreso de la Nación. Y donde acá es una recopilación de un montón de presentaciones, justificaciones, ponencias de muchas compañeras, algunas conocidas y otras compañeras solo porque coincidimos en una lucha, así que es un pedacito que recuerda que cuando las peleas son legítimas y colectivas, se puede lograr. 20 años sosteniendo derechos.